Muy buenos días, bienvenido a nuestro webcast Back to Work, tecnología e innovación para un retorno seguro. Primero que todo, le quiero dar la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Muchas gracias por participar de este webcast y poder compartir con nosotros algunos minutos para hablar de este tema tan importante que nos está ahora requiriendo por esta pandemia que estamos pasando como mundo. Sabemos que son días muy difíciles. Quiero partir este webcast dando las gracias a todos los profesionales que de alguna manera están ahí en la primera línea contra esta pandemia, tratando de salvar vidas, tratando de cuidarnos. De verdad, muchas gracias a todos los profesionales de salud, todos los profesionales de seguridad, bomberos, carabineros, que están haciendo un excelente trabajo ahí en protegernos y ayudarnos a combatir esta pandemia. También quiero dar las gracias a mis socios que están junto conmigo en este webcast, a Pablo Arnuncio, el socio responsable por transformación dentro del área de consultoría, al socio Juan Andrés Peri, responsable por los temas de People Advisory Service, donde vas a hablar un poquito sobre los temas legales y procedimientos que tenemos que hacer para el Back to Work, y también a nuestro socio de tecnología e inteligencia artificial, Patricio Cofré. Mi nombre es Eduardo Valente, yo soy el socio líder responsable por nuestra área de consultoría en EY Chile y les doy la más cordial bienvenida. Mira, tenemos una hora para hablar. La idea es que podamos hacer una rápida introducción del tema. Podemos después hablar de cómo la tecnología nos puede apoyar en este volver al trabajo, volver a las oficinas, y vamos a guardar unos 15 minutos para poder tener tiempo para responder las preguntas que usted quiera. Por favor, mande las preguntas en el chat. Las vamos a ir respondiendo a medida que vamos a recibiendo las preguntas. Mira, para partir, quiero hablar un poco del marco de resiliencia que tenemos con EY. Nuestro enfoque hoy día como empresa está apoyar a las empresas tanto en el ahora, cómo podemos resistir, cómo podemos dar continuidad operacional a nuestra empresa, pero también al después, o sea, cómo podemos tener o mantener la resiliencia para seguir prosperando después de esta crisis. Y claramente cómo podemos replantear el futuro de nuestras organizaciones, ¿no?, frente a lo que está pasando. Yo creo de verdad que es una tremenda oportunidad como empresas, como sociedad, como gobierno, de replantear nuestro futuro, replantear nuestros modelos de negocios, replantear cómo nosotros hacemos las cosas y cómo podemos seguir creciendo como organizaciones, no solo en Chile, como en todo el mundo. Mira, sabemos que el desafío es gigante, ¿no? Estamos previendo 1% de caída en el PIB anual por mes de medida de contención. Esto claramente nos va a impactar. En el informe del Banco Central de la semana pasada, vimos que teníamos una previsión de caída del PIB de aproximadamente entre 1,5 a 2,5% ya este año. Para el próximo año tenemos una probable caída de casi 5% del PIB. Sabemos que hay mucha inversión que está haciendo las empresas y los gobiernos, pero claramente en medio de esta crisis no deberíamos perder el punto de vista en el futuro. Y esto es lo que queremos hablar hoy con ustedes. Queremos pasar nuestra visión de cómo puede ser este futuro, que es un futuro muy pronto, un futuro que parte ya, ahora, como vimos en nuestro framework, y qué tienen que hacer las empresas para lograr hacer con que podamos volver a trabajar de una manera segura, obviamente colocando a las personas en primer lugar, con su salud y con su seguridad, y claramente tratando de volver a las operaciones, a esta nueva normalidad que nosotros vemos en nuestras organizaciones. Estoy tratando de pasar el slide, pero no funciona. Ahora sí. Mira, el futuro es lo que nosotros debemos ocupar hoy día, obviamente protegiendo a las personas y el negocio en primer lugar, ¿no? Y para priorizar los esfuerzos que nosotros estamos hablando, hay dos focos que queremos dar hoy día. Uno es cómo ponemos las personas en primer lugar, cómo ponemos la salud y seguridad de las personas para un retorno seguro. Claramente la tecnología y la innovación está para ayudarnos, está para poder soportar este retorno, pero también tenemos que pensar qué necesitamos adaptar en nuestros negocios, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades que tenemos para poder controlar y hacer este retorno seguro. Ahora,
Claramente el retorno físico al trabajo permitirá a las organizaciones hacer una transición segura y transformarse por este futuro. Nosotros con UI hemos desarrollado nuestra estrategia para no volver a lo que éramos antes, para aprovechar esta situación para dar un salto en nuestra curva de crecimiento. No solo tratar de controlar y hacer la gestión de la hora y cómo nosotros tenemos que hacer esta gestión de la vuelta a las oficinas, de la vuelta a las operaciones, pero cómo también puedo aprovechar esta transición para transformar mi negocio, para dar más seguridad, más salud a mis empleados, a mis personas dentro de mis organizaciones, cómo puedo apoyar más a mi comunidad, a mi sociedad y al entorno que yo vivo con mi empresa, y claramente cómo puedo hacer con que mi negocio, mi empresa, sea más sostenible en el tiempo. Por esto nosotros lo que estamos haciendo es tener una planificación centrada en el futuro, con el foco en las personas, con el foco en el ser humano, usando esta tecnología y la innovación, pero también no cuidando de todos los temas de procedimientos que tenemos que hacer en el día a día de las operaciones, ¿no? Respetando el distanciamiento social, respetando de alguna manera la vuelta del trabajo, usando lo máximo que puedo usar de los procesos que las organizaciones tienen que hacer gestión. Yo creo que las empresas que ya operan de esta manera y que logran buscar de esta manera van a demostrar mucho más resistentes y se adaptarán mucho más rápido a la pandemia que nosotros estamos viviendo hoy día. Quiero pasar el próximo slide. Estamos con un delay bastante grande acá. Muy bien. Mira, entonces, como hablábamos, nuestro framework de la transformación digital dentro de la pandemia, o dentro del back to work para combatir la pandemia, está basado en 3 pilares. El primer pilar es la tecnología, que claramente tenemos varias cosas para hacer, y después está la cultura de las personas, ¿no? De cómo nosotros trabajamos la gestión proactiva de los impactos de las personas, el programa de liderazgo junto con todos los líderes de las empresas para transformar a las organizaciones de manera resiliente, todo el plan de comunicación que tenemos que hacer y claramente, como lo hablaba, la operación, la gestión de este retorno seguro, cómo tomo las decisiones, cómo hago la planificación de toda mi fuerza laboral, cómo mantengo la continuidad operacional y claramente cómo yo puedo cumplir con la legislación que hoy existe, no solo en Chile, pero en toda parte del mundo, para tener un retorno seguro. Por esto nosotros hemos creado un framework de la jornada del empleado. Y toda nuestra solución, tanto de tecnología como procedimientos, está envasada en esta jornada. Básicamente lo que diseñamos es, desde el minuto que la persona deja su casa, o incluso antes de dejar su casa, y hace el traslado hasta las empresas, y en cuanto llegan a la operación de sus empresas y llegan a trabajar en sus empresas, tenemos que dar este enfoque integral en este día del empleado para garantizar su seguridad, no solo cuando está adentro de la oficina o adentro de las operaciones, pero también en todo el trayecto que tenemos desde su hogar hasta ir de vuelta por traslado y dentro de la operación. Por esto yo quiero invitar ahora a Patricio Cofré, que nos va a hablar un poquito de cómo aplicamos tecnología a este framework que hemos diseñado adentro de EY. Patricio. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, bueno, en la próxima slide, a ver si me ayudan con eso, y vamos a ver un poco que en nuestra mirada, esto se trata de un enfoque digital, ¿ya? Y un enfoque digital tiene que ver con que hay muchas tecnologías y hay una diversidad de escenarios que nos van a obligar a tratar de ocupar las fortalezas de distintas tecnologías. Entonces, por eso hablamos de un enfoque digital, que agrupa varias tecnologías que hemos estado revisando, hemos estado probando, y que dan, digamos, muestran sus fortalezas en distintos escenarios. No es lo mismo una planta de producción abierta, quizás que un edificio corporativo, ¿ya? Y hay ciertas tecnologías que nos van a ir dando
apoyo en cada una de ellas. Por otra parte, vemos también que hay tres grandes desafíos en esto. Un gran desafío está en el diagnóstico y en el autodiagnóstico. Otro gran desafío vamos a tener en el control de cómo vamos haciendo un seguimiento ongoing de la evolución, del progreso y de cómo todo este fenómeno se va desarrollando. Y también actividades que tienen que ver con la contención propiamente tal, ya donde vamos a ver cómo vamos a poder resistir, cómo vamos a poder ir haciéndonos resilientes. En el mundo del diagnóstico y el control, digamos, la primera tecnología que hemos estado revisando tiene que ver con cómo poder hacer un autodiagnóstico, ¿ya? Y quizás en esta mirada del employee journey, ¿cierto? Hay toda la historia, digamos, parte quizás iniciamos el día, digamos, cómo parte nuestro día. Y al iniciar nuestro día, podemos empezar con un autodiagnóstico, nos hemos basado ahí en los estándares de la OMS, para poder ir teniendo un diagnóstico en base a preguntas y respuestas, donde yo voy declarando mis síntomas, ¿ya? Y en función de esos síntomas va apareciendo un score. Y ese score va a generar un QR que después va a empezar a ser nuestro pasaporte, que nos va a empezar a dar acceso a distintos lugares, a la oficina. Si dentro del diagnóstico yo voy teniendo ahí algunos síntomas o un conjunto de síntomas, voy a poder tener acceso a una plataforma de telemedicina, ¿ya? Ahí Guay ha estado desarrollando una plataforma de telemedicina que nos da acceso a poder tener contacto con profesionales que nos van a poder dar ayuda, nos van a poder dar soporte y nos van a poder eventualmente ayudar en un diagnóstico más fino. En el traslado también aparecen varias tecnologías que tienen un poco más que ver con el tracing, como en la medida yo voy avanzando, voy cruzando y voy interactuando con más personas, y eso va configurando la posibilidad de tener índices de distanciamiento y de agrupación de personas que pueda también alertar de que puedo estar en situaciones de mayor exposición. Cuando ya voy llegando a la oficina, nuestra misma app de diagnóstico va a funcionar de pasaporte, de manera que voy a poder empezar a tener acceso o no acceso. Y también empieza a aparecer tecnologías como la videoanalítica, que va a poder servirnos para poder mostrar, por ejemplo, una alerta de que estoy en presencia de un ingreso en alta temperatura, ya que es uno de los síntomas que hemos visto que podemos aprovechar a partir de la inteligencia artificial. Luego, en el traslado de vuelta, nuevamente, voy teniendo tracing, voy interactuando con otros dispositivos cercanos. Este dispositivo puede ser nuestro mismo celular, a través de las distintas señales que el celular ofrece, o incluso también hemos estado trabajando en dispositivos dedicados, ¿ya? Esto es un dispositivo wearable, que pueda servir en casos, digamos, en que no podemos contar con un celular, o donde la misma operación nos obliga a requerir un contacto más frecuente, un contacto más omnipresente, y que esté reportando en cada minuto, ¿ya? Y nuevamente el ciclo se cierra cuando llegamos seguros y sanos a nuestros hogares. En la siguiente slide voy a mostrar algunos videos de cómo esto se ve. Ahí, a ver si se puede animar. Ahí está. Ya, entonces estos son algunos videos reales de la tecnología que estamos desplegando. Ahí aparece Francisco, parte de nuestro equipo. Donde se fijan, aparece sin mascarilla y con una temperatura reportada, pero en la medida que él se va poniendo la mascarilla, ¿cierto? Ahora aparece la señal de que está con mascarilla, ¿cierto? Y reportando su temperatura. Ahora Francisco va a tomar una taza de café, donde en el mapa de calor se ve bien en rojo, digamos, marcando la alta temperatura que eso tiene. ¿Ya? Entonces, estas son cámaras biespectrales que tienen una tremenda precisión en el espectro de las temperaturas, ¿cierto? Y como pueden ver, puede ir llevando el control de la mascarilla o no mascarilla. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial acá? No va a depender, digamos, que el sujeto sea más alto, más bajo, esté más cerca, esté más lejos, esté en un ángulo, esté en otro. La flexibilidad que nos ofrece la inteligencia artificial y el Video Analytics tiene que ver con eso, ¿ya? No va a depender de los contextos, no va a depender de
de la configuración personal, sino que se hace muy amplio, se hace muy robusto esta solución, ¿ya? En la siguiente lámina voy a mostrar también cómo funciona el distanciamiento social, ¿ya? Y a través de las mismas cámaras estamos generando análisis, ¿cierto? De distintas zonas. Esto podría ser un patio de una empresa, esto podría ser un parque, esto podría ser una zona, un ingreso de algunas de las compañías. No sé si ahí se alcanza a poner la animación, ¿ya? Pero un poco nos va a ir mostrando por ejemplo, ahí a la izquierda pueden ver una pequeña agrupación de personas, ¿ya? Y lo que nos va a permitir se fijan, hay unas flechitas, digamos, entre las personas, y esas flechitas nos van reportando un poco la densidad, digamos, que se está dando. Si esa densidad detectamos que supera los 15, 20 segundos, que quizás es lo que lo que puede ser razonable, eso va a gatillar alertas, y esas alertas vamos a tener como organizaciones la capacidad de actuar, la capacidad de poder enviar una cuadrilla, poder avisar, poder reportar, ¿cierto? Y también en su conjunto ir generando un mapa general, una estadística histórica de cómo distintas zonas van recibiendo más o menos concentración de personas, naturalmente aumentando la exposición. Todo el foco de esto es mejores decisiones. ¿Qué es lo que queremos con esto? Poder entender a tiempo que hay una zona, un cierto horario, una salida, hay algún momento, hay alguna condición que nos pueda llevar a tomar una mejor decisión. Distanciar las salidas, distanciar los ingresos, etcétera, y ya vamos a hablar un poquito de eso. En la siguiente lámina, también ahí les voy a mostrar un poquito bueno, cómo se ve el distanciamiento social en un escenario quizás más real, ¿ya? Y ahí, a los que no hemos salido hace rato de la casa, ahí si se acuerdan, Costanera, con Nueva Tajamar, cerquita del Shopping Costanera Center. Entonces ahí está un escenario, digamos, totalmente real, capturado desde un dron, donde estamos viendo, digamos, flujo de personas, y se fijan esas flechitas, digamos, si bien son indicativas en un video, en la práctica lo que estamos construyendo con esto es un índice, ¿ya? Un índice de zonas, un índice de densidades, que de ninguna forma está pretendiendo diagnosticar, de ninguna forma está pretendiendo poner una marca, sino que es sencillamente poder ir llevando una estadística que nos permita armar estos mapas de distanciamiento y que nos lleve a las mejores decisiones. ¿Bien? En la siguiente lámina también ya vamos a hablar de otras de las tecnologías que estamos probando, ¿ya? Y aquí, bueno, lo primero es a nivel global estamos desarrollando una app, ¿ya? Esta es una app de diagnóstico y control que nos va a poder ir permitiendo hacer estos autodiagnósticos que son en base a encuestas. Estas encuestas tienen validez de 48 horas, sin embargo, tú cada vez que sientes un síntoma puedes volver a llenarla, y en la medida que la vas llenando te va dando 48 horas de validez de esa encuesta, y ese pasa a ser tu pasaporte. Esto genera un QR que vas a poder ir usando en los distintos ingresos de tu organización, ¿ya? Por otro lado, en esta app y en algunos dispositivos wearables estamos tratando el problema de contact tracing. EY a nivel global está en alianza con las principales instituciones de desarrollo tecnológico y también con algunas instituciones de salud, de manera de poder armar un ecosistema, ya un ecosistema donde estemos aportando señales de manera muy segura, de manera muy privada, ¿cierto? Y que por otro lado las instituciones de salud puedan ir reportando los casos, de manera que tú y solo tú seas alertado en caso de que hayas estado en contacto con alguien diagnosticado positivo, ¿ya? Y ese creemos que es el gran valor de esto. Esto es la salud de cada uno de nosotros, pero puesta en nuestras manos, ¿ya? Siempre va a estar nuestra privacidad, siempre va a estar el compliance de GDPR, que esto se ha construido como un trust by design. Ya desde el inicio, desde el diseño de estas tecnologías, se ha puesto la confianza y la protección, el privacy de las personas en el desarrollo de esto. En la siguiente lámina, también les voy a contar un poco de una experiencia, ya una experiencia muy exitosa acá en Chile, donde estamos apoyando con el programa de telemedicina que está desarrollando Hospital Digital, ¿ya? Entonces, este es un desarrollo que permite a los pacientes poder tener contacto
con un profesional de la salud. ¿Ya? Entonces, todo esto parte por un pequeño asistente virtual que que está, digamos, haciendo las preguntas de rigor, está eficientando el trabajo de derivación, y una vez derivado, con un profesional de la salud tú vas a tener una conferencia, probablemente como esta, donde voy a poder explicar en lenguaje natural, en mis palabras, digamos, cuáles son mis síntomas, cómo me estoy sintiendo, y con eso poder tener una mucho mejor atención, ¿ya? Y en la siguiente lámina está un poco el impacto que tuvimos con esto. Esto es un desarrollo a escala, esto está a nivel nacional, ¿ya? Entonces tuvo un despliegue, digamos, súper masivo. Hoy está a través del ministerio, lo ha estado comunicando, el Hospital Digital por SoSafe, ¿cierto? Y así, a través de varios canales, digamos, esto ya está disponible, y hoy es parte del stack con el cual el país está también enfrentando la situación, y ahí tuvimos el orgullo de poder participar. Y en la siguiente, aquí también es contarles de un gran esfuerzo que se está haciendo a nivel global también, en que EY está construyendo un índice de distanciamiento social. Esto está pensado en apoyar a los países, está pensado en apoyar a los gobiernos locales, a las comunas, en poder ir armando índices de distanciamiento social en zonas de 25 por 25 metros, digamos, son cuadrados relativamente grandes, pero que te van dando un mapa de las zonas de alta densidad. ¿Ya? ¿Esto por qué es importante? Porque en nuestro journey, en el employee journey, tú estás cruzando y te estás exponiendo en distintas zonas. Entonces, es muy importante para la toma de decisiones a nivel de política pública, pero también nosotros a nivel organizacional, poder ir tomando las mejores decisiones, y este mapa, que es dinámico, se está actualizando cada 15 minutos, nos va dando esos mapas, nos va dando los pics, y nos permite ir generando políticas, gestión del cambio y cultura que nos ayuda así a poder aprovechar mejor todo esto que la tecnología nos da. Acá hay mucha matemática, hay grandes modelos que están ocurriendo y que están aprovechando todas las tecnologías que les mencioné recién. ¿Ya? Entonces, es muy importante esto, pero como les digo, todo esto siempre que vaya de la mano de la cultura, de la gestión del cambio. Y en eso es que le quiero dar la palabra a Pablo, que nos va a contar un poco más de profundidad sobre cómo Iguay está enfocando ese aspecto. Muy bien, muchas gracias, Pato. Y efectivamente, o sea, todos tenemos muy claro que la tecnología es un habilitador imprescindible que nos va a ayudar y que va a ayudar a las organizaciones y a las personas a superar esta situación y a posicionarnos en una situación mejor incluso dentro de un tiempo. Pero mientras tanto, lo que tenemos también muy claro es que otro de los elementos clave o prácticamente el elemento más clave es la cultura, ¿no? La cultura y una cultura basada en el propósito. Al final, las organizaciones que hayan trabajado el propósito, que tengan claro qué es lo que moviliza a sus empleados, qué es lo que les hace trabajar, qué es lo que les hace comprometerse con la compañía y con el entorno, son aquellas compañías que van a ser más exitosas en todo esto. ¿Y por qué? Porque al final las personas son las que realmente están pasando un mayor estrés en toda esta situación, o sea, pasando por la situación de que te puedes morir. O sea, hay una situación por la cual vemos o nos estamos encontrando que estamos más cerca de la muerte que habitualmente, ¿no? Y una vez y aparte de eso, también una situación de inestabilidad y de incertidumbre en la cual pues la situación económica pues genera muchas dudas, ¿no? Y a partir de ahí también todo el impacto que está teniendo, pues bueno, la situación en casa, la situación en el entorno laboral. En definitiva, las personas están recibiendo un montón digamos, de presión, y es a través de ellas a través de las cuales vamos a poder superarlo, ¿no? Entonces, EY lo que está planteando, ¿no? y como parte de este framework de soluciones para acompañar a las empresas a superar esta situación, hemos planteado un framework específico para trabajar en la parte cultural, ¿no? Y en la parte de gestión del cambio. En el fondo, esto también es un proceso de transformación, y nosotros estamos adaptando las herramientas habituales que utilizamos en proyectos de transformación compleja, en proyectos de transformación tecnológica, de procesos, de estrategia. En ese tipo de proyectos las hemos adaptado, las hemos tomado y adaptado a esta situación específica que tenemos delante, ¿no? Entonces,
hemos querido señalar o destacar algunos de los elementos importantes dentro de este set de herramientas, ¿no? Por un lado, planteamos a nuestras compañías un programa de liderazgo resiliente. Nosotros entendemos que todo este cambio y toda esta adaptación tiene que partir por el liderazgo. ¿No? Entonces, nosotros apoyamos a través de una serie de talleres, y ahora explicaremos un poco más, al liderazgo de la compañía a trabajar estas capacidades y a trabajar estos comportamientos para movilizar a toda la compañía. También tiene una componente también de comunicación, y esto también lo trabajamos con un plan de comunicación específico, ¿no? A quién hay que comunicar, qué tipo de cosas hay que comunicar y de qué manera. Y por último, todo esto viene también apoyado o parte, digamos, de una gestión proactiva de los impactos, ¿no? Hacemos un análisis de impactos en el cual por cada uno de los colectivos de la compañía, el personal administrativo, el personal comercial, el personal operativo, el personal de planta, entendemos cuáles son cada uno de los impactos que recibe derivados de esta situación, ¿no? Pues habrá personas que no podrán realizar su trabajo directamente, o que a lo mejor su trabajo habitualmente es de cara al cliente y ahora no se puede acercar. En definitiva, hay una serie de impactos que está recibiendo y que claramente pues, está afectando a su forma de trabajar. Y todo esto también tiene una componente, además, que es transversal a todas, de capacitación. ¿Vale? Entonces, haciendo digamos poniendo foco en la parte proactiva de los impactos, de la gestión proactiva de los impactos, que es por donde partimos, efectivamente partimos por el entendimiento de cada uno de los impactos y cada uno de los problemas que está teniendo cada una de las personas en su puesto de trabajo, en su situación familiar. Intentamos tener o tenemos una visión completa, como comentaba antes Eduardo y Patricio, de cuál es el Employee Journey, y a partir de ahí identificamos cada uno de los impactos, ¿no? Y tenemos identificados varios ámbitos de estos impactos, ¿no? Hay un impacto claro en la movilidad, ¿no? En la movilidad de las personas, si pueden ir a trabajar, si tienen la posibilidad incluso de salir de casa, porque a lo mejor tienen a los niños. Entonces, hay una parte importante de entender esto. Una parte importante de protección de las personas. En el fondo esta es la clave, ¿no? Las personas son las que el elemento clave de nuestra compañía, y lo que es incuestionable es que tenemos que protegerlas, ¿no? Y entonces a partir de aquí también nosotros tenemos un framework a través del cual estamos trayendo mejores prácticas. Bueno, por un lado todas las recomendaciones de la OMS, y estamos continuamente conectados con la OMS, y también mejores prácticas en cada uno de los países, ¿no? en los cuales está EY, y prácticamente esos son prácticamente todos los países del mundo, en los cuales en muchos casos van más avanzados en la pandemia, y estamos tomando mejores prácticas para implementarlas aquí y asegurar la protección de las personas. Hay un cuarto elemento, que es la habilitación de las personas. Claramente hay que darle herramientas a las personas para que puedan seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues esto tiene una componente importante de lo que nos comentaba Pato antes, una componente tecnológica importante, y a partir de ahí, pues hay que habilitar y facilitar a las personas poder seguir con su jornada laboral, ¿no? Y un quinto elemento de gestión de impactos, que es el mantener las capacidades. Y para esto tenemos la necesidad, por ejemplo, de capacitar a las personas, de identificar qué perfiles van a ser necesarios a partir de ahora, de identificar qué perfiles vamos a tener que evolucionar, que capacitar, etcétera, etcétera. Entonces, el mantenimiento de las capacidades es clave, y esto no quiere decir que las capacidades necesarias sean las mismas que había anteriormente. Probablemente habrá que hacer un trabajo ahí. Vale. Sobre el programa de liderazgo resiliente, bueno, claramente aquí, como decíamos, tanto en nuestros proyectos de transformación habitualmente, como en este caso concreto del COVID, nosotros trabajamos desde el liderazgo, ¿no? Desde el liderazgo de la compañía, y a partir de ahí nosotros, ya en las semanas que llevamos trabajando en este tema, hemos identificado una serie de comportamientos que facilitan y promueven este liderazgo en las organizaciones, siempre basados en el propósito, ¿no? Entonces hay una serie de características, como son, pues la necesidad de tener una mano firme al volante derivada de todo este proceso de incertidumbre, ¿no? Los empleados necesitan
una guía dentro de toda esta incertidumbre, la necesidad de empatía, la necesidad de presentarse abierto hacia los empleados, hacia los colaboradores y transmitirles que efectivamente nosotros también estamos teniendo problemas y estamos sabiendo o intentando gestionarlos de la mejor manera, ser también muy comprensivos. Bueno, en definitiva, tenemos una serie de características que nosotros estamos trabajando con nuestros clientes a través de una serie de talleres y a través de una serie de trabajos para facilitarles también y para potenciar este liderazgo que es necesario en una situación como la actual. Y por último, como tercer elemento clave, junto con la capacitación digamos, de la parte cultural o del framework, tenemos el plan de comunicación asertiva, ¿no? Entonces, claramente, como decía antes, aquí tenemos que tener un plan estructurado de qué es lo que hay que comunicar a cada uno de los colectivos dentro de la compañía, cómo y en qué tiempo, ¿no? Entonces, esta comunicación tiene que ser empática, claramente debemos de ser honestos, bueno, esto es claro, tiene que ser fluida, o sea, hay que comunicar mucho. El hecho de tener, bueno, pues en muchos casos teletrabajo, esto distancia a las personas y entonces no hay demasiada comunicación. Efectivamente, tampoco hay que sobrecargar a los colaboradores con comunicación y sí que hay que darles o abrirles la posibilidad de tener esa comunicación por diferentes canales, pero hay que comunicar mucho. Los colaboradores tienen miedo a esta incertidumbre y necesitan que estemos muy cerca y comunicando, ¿vale? Tiene que ser intencional. Tenemos que darles la opción de diferentes canales, de tomar esta comunicación por diferentes medios para que puedan tomar la que mejor se adapte a su situación. Entonces, con todo esto, yendo a lo concreto, efectivamente lo que hacemos es un plan de comunicación para la compañía que les permita ir ejecutando cada una de las acciones e ir midiendo cuál está siendo el impacto de cada una de ellas. Esto por la parte cultural, aspecto totalmente clave. Entonces, ¿nosotros cómo lo habilitamos esto? ¿Cómo lo ponemos en marcha? Bueno, pues a través de un proceso en el cual partimos, o sea, no penséis o no piensen que esto es un proceso muy largo y tortuoso, o sea, nosotros tenemos muy claro que hay que actuar rápido, que las empresas el problema lo tienen ahora mismo y por tanto también lo que estamos haciendo es hacer un proceso súper ágil, ¿no? A través del cual hacemos una evaluación express de la situación y a partir de ahí identificamos oportunidades y lanzamos un proceso, todo el proceso donde habilitamos cada uno de los aspectos que hemos ido comentando antes, ¿no? Donde vamos escalando, involucrando a todos los empleados y a partir de ahí escalando, ¿no? Claramente tenemos, o sea, insisto, esto requiere implementar un programa de este tipo en la situación en la que estamos. Hay que ser muy rápido y claramente lo que estamos implementando y lo que estamos llevando a las empresas con las que trabajamos son, digamos, recetas y herramientas que se pueden implementar de manera muy rápida. Ya hemos tocado la tecnología, hemos tocado la parte cultural clave y vamos a tocar, y también tocamos dentro de nuestro framework, como es lógico, es la operación, ¿no? Claramente hay que revisar los procesos tanto de cara a los clientes, tanto internos de la compañía, y habilitarlos, revisarlos, cambiarlos y ver cuáles son todos los impactos para que la compañía siga operando. Entonces, para ello tenemos también o hemos identificado 4 servicios principales que entendemos que las compañías necesitan para asegurar la continuidad operativa y que les permita pues eso, seguir operando, seguir facturando y seguir trabajando, ¿no? Entonces tenemos 4 elementos. Uno es la gestión operativa del retorno y esto tiene que ver con lo que es la parte más de, oye, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hay que preparar dentro de la oficina antes de que vengan las personas, qué es lo que el proceso que tiene que seguir cada persona dentro de su jornada laboral una vez que estemos llegando, que es todo el tipo de protocolos, procesos. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Esto lo definimos y lo trabajamos junto con el cliente. Luego hay toda una parte de planificación de la fuerza de trabajo, ¿no? Si es necesario implementar turnos, si es
necesario espaciar, ampliar los espacios o cambiar los espacios de trabajo. Bueno, todo esto requiere una planificación y lo incluimos también dentro de nuestro framework. Después está claramente, y bueno, y Juan Andrés nos explicará un poco más en detalle, todo esto tiene unas implicaciones legales, laborales súper relevantes, aparte que continuamente están saliendo legislaciones nuevas y por tanto es muy importante estar conectados con lo que es la legalidad, ¿no? Y por último, hay un cuarto elemento dentro de este framework que es la continuidad operacional interna, es decir, hay una serie de procesos internos, de recursos humanos, de compras, o sea, un montón de procesos internos que tienen que seguir operando, que antes tenían pues una componente probablemente manual muy importante o que tenían una componente de papel importante y que ahora hay que revisar y tener y replantearlos de cara al cliente interno, que es el empleado al final. Estos son procesos internos y es el empleado el que los utiliza. Haciendo zoom en cada uno de ellos de manera rápida, partimos por la gestión operativa del retorno, ¿no? Y esto tiene como 4 grandes elementos. Por un lado, la preparación física del lugar, y poníamos algún ejemplo antes, claramente, pues bueno, el distanciamiento ahora es un elemento que hay que tener muy en consideración y por tanto es posible que los entornos físicos cambien. Hay que plantear protocolos de seguridad y bienestar. Aquí hablábamos antes de nuestra conexión tanto con las recomendaciones de la OMS como con las recomendaciones y mejores prácticas que hemos capturado de nuestra red de salud a nivel global, o sea, de la industria salud a nivel global. Tenemos también una serie de políticas que hay que ir implementando relativas a esta nueva normalidad y, por supuesto, hay que abordar los modelos operativos. Y aquí ya es meterse en otro mundo, ¿no? Pero claramente hay que revisar el modelo de operación de la compañía, hay que reevaluar, pues, por ejemplo, pues, los canales con los cuales estamos llegando a nuestros clientes. En realidad hay que reevaluar todo, ¿no? Y esto lleva también un trabajo que no va a ser inmediato, sino que hay que hacer muchas revisiones alrededor de este punto. Sobre la parte del workforce planning, aquí nosotros tenemos muy claro que esto es un proceso iterativo, ¿no? El entorno está cambiando constantemente, hay continuamente información interna y cambios a nivel interno, cambios a nivel externo, y aquí lo que planteamos es un framework, digamos, iterativo, ¿no? A través del cual trabajamos en varios escenarios, ¿no? Y desarrollamos diferentes estrategias de escenarios para la fuerza laboral, cada uno de estos escenarios pues, implica una serie de acciones, como puede ser, como decía antes, definición de turnos o potenciación del teletrabajo, o bueno, hay que analizar, ¿no? La fuerza laboral y identificar, bueno, pues, por ejemplo, para la gente que trabaja, no sé, en planta, pues esto lógicamente no se puede aplicar una estrategia de teletrabajo y lo que sí que habrá que potenciar es otra serie de estrategias. Para los equipos administrativos, otras. Para los equipos comerciales, otras diferentes. Bueno, en definitiva, es mapear todo esto y definir una estrategia de planificación, ¿no? A partir de ahí se va monitoreando, se va haciendo pruebas, se va testeando, monitoreando y mejorando, ¿no? Y definiendo, digamos, mejoras en cada uno de estos pasos que vamos ejecutando, ¿no? Al final, como en todo dentro de una compañía, hay que hacer una planificación, ¿no? Hay que trabajarlo y en este caso lo que, digamos, la complejidad que tiene es el entorno cambiante que tenemos, ¿no? Entonces, por tanto, la metodología específica que tenemos para este tema nos puede ayudar y puede ayudar mucho a las compañías. Vale, y por último, hablábamos del plan de continuidad operacional de cara a los procesos internos, ¿no? Entonces, claramente tiene una parte de preactivación y hay que informar a los empleados de cuáles son los nuevos canales a utilizar, de cuáles son los nuevos procesos a utilizar. Luego tiene una parte de interacción, ¿no? En el momento en el que, pues no sé, un empleado hace un pedido al área de compras, o un empleado pide vacaciones, o un empleado, al final, son diferentes procesos internos que van a cambiar y que hay que
y que hay que informar a todos los empleados de cómo se van a ejecutar a partir de ahora, ¿no? Y luego también hay una parte de postproceso en la cual hay que ir analizando posibles problemas que hayan surgido e ir generando también mejoras dentro de este proceso. Y por último, y aspecto totalmente clave y casi vamos, súper relevante dentro de todo este framework, es la parte legal, ¿no? Y le voy a dar la palabra a Juan Andrés, que nos va a contar más en detalle cuáles son los aspectos y en qué estamos ayudando a nuestros clientes dentro de este ámbito legal para soportar y para superar esta situación. Juan Andrés, por favor. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos que están acá. Efectivamente, en prácticamente todos los temas que han podido compartir Eduardo, Pablo y Patricio, encontramos la importancia de que todas estas figuras se vayan de alguna forma alineando, armonizando con la regulación laboral que acompaña esto. Si vemos el foco, el corazón del Back to Work, son precisamente los trabajadores, las personas que forman las organizaciones, y la única forma de lograr una continuidad operacional, un entorno positivo en el cual se pueda enfrentar la crisis que estamos viviendo y el escenario en que podamos quedar después de esto y durante esta crisis, es precisamente teniendo en consideración la participación, la colaboración y la protección de los trabajadores que forman parte de las instituciones, desde la Employee Journey hasta la implementación de tecnología, hasta todo el diseño de nuevos liderazgos, nuevas estrategias, forma de seguir continuando, continuidad externa e interna, planificación de trabajo. Todo tiene que ir de la mano con una adecuada regulación laboral, porque precisamente ese es el en el cual se definen y se desarrollan las relaciones laborales al interior de las empresas. Entonces, bajo ese escenario, hay una primera figura que resulta esencial. Toda decisión que se tome que signifique una nueva forma de trabajar, una nueva forma de adaptar la manera en que una empresa presta su servicio a través de sus personas, pasa necesariamente por la revisión de los contratos de trabajo y de las regulaciones internas que la compañía tiene en esa materia. Sin ir más lejos, desde el momento en que tenemos una figura de teletrabajo que se acaba de regular con detalle dentro de la legislación laboral, mientras hemos tenido figuras de flexibilidad que se buscan, de alguna manera poder incluirlas dentro de las regulaciones de los contratos de trabajo, desde el momento en que vemos figuras en las cuales las empresas puede que se vean con áreas o con situaciones o parte de la empresa que no puede seguir funcionando, incluso por decisiones de la autoridad, todo eso nos lleva a la necesidad de adecuar la forma en que esto se puede hacer conforme a las normas. Y por eso es que es tan importante tener la adecuada regulación en los contratos de trabajo, en la definición de cómo se va a trabajar, si vamos a tener situaciones en las cuales cambiemos horarios, en los cuales hagamos una mayor flexibilidad de horarios, de lugares de trabajo, de figuras de trabajo remoto, de nuevas formas de coordinar equipos, de nuevas formas de compensar a nuestros trabajadores en razón de una nueva manera de trabajar. Todo eso nos lleva a ir de la mano de las regulaciones laborales, tanto de los contratos individuales, de los contratos colectivos, las relaciones con los sindicatos, la regulación a través de reglamentos internos, de protocolos de seguridad dentro de la empresa, la capacitación interna, toda la comunicación, toda la cultura que rodea a una empresa, de acuerdo a cómo puede seguir trabajando y cómo puede adaptar su trabajo, necesariamente tiene que ir de la mano de su adecuada regulación a través de los contratos. Y en ese sentido, la primera medida que se recomienda en estos casos es revisar efectivamente si la regulación de condiciones de trabajo, de distribución de jornada, de beneficios, de seguridad, de conocimiento, de obligaciones y derechos del trabajador está adecuada a lo que la empresa está necesitando en este momento y a lo que el trabajador está necesitando en este momento. Entonces hay un llamado a la revisión de las regulaciones de cláusulas y de las políticas internas de la compañía, porque eso es algo extremadamente importante para que todo lo que estamos hablando se pueda implementar. A su vez, hay un tema que es muy importante que también mencionaba Pablo, que tiene que ver con la definición de funciones. Y al momento de tener la definición de funciones, hay dos grandes roles. Por una parte, el que el trabajador conozca y esté correctamente capacitado acerca de cuáles son las nuevas labores que tiene que desarrollar y la forma en que tiene que desarrollarlas, precisamente teniendo en consideración su posibilidad de seguir aportando dentro de la empresa de una forma nueva, considerando el nuevo entorno en que está, protegerlo adecuadamente mientras lo hace y de esa manera a su vez contribuir a que la compañía pueda seguir funcionando. Entonces, en ese sentido, la regulación de funciones y la capacitación del trabajador son esenciales. Y además, también, del mismo camino, es esencial la descripción de cargos. Efectivamente, la compañía, dentro de sus propias regulaciones, de sus propios reglamentos y políticas, tiene que tener bien definido cuáles son los cargos que está necesitando, cuáles son los cargos que necesita adaptar y cómo va a ayudar a sus trabajadores a que puedan ir ocupando precisamente el lugar necesario respecto de esos cargos. Y hay un último punto que es esencial también desde la vereda de la legislación laboral,
que tiene que ver con la comprensión y el uso que se va haciendo dentro de la empresa de toda la nueva información y medidas que va adoptando. Desde el momento en que la empresa pasa a tener una nueva tecnología que permite identificar medidas relacionadas con salud, identificar si efectivamente hay focos de riesgo, focos de contagio, trabajadores que podrían estar en el fondo con su salud comprometida y con eso podrían afectarse ellos mismos, a sus compañeros y a todo el entorno de la organización, es esencial que ese tipo de medidas que se adopten en ningún caso puedan ser consideradas medidas de represalia, todo lo contrario, son medidas de protección. El foco de todo lo que estamos hablando, de toda esta nueva tecnología, de toda esta nueva forma de organizar el trabajo, tiene que estar en la protección de las personas. Si se toma una medida de salud, es porque estamos protegiendo al trabajador, estamos protegiendo a sus compañeros y a toda la organización. No estamos tomando una medida sancionatoria en lo absoluto, todo lo contrario. Estas son medidas propositivas. Lo mismo, si vamos teniendo una suerte de información personal asociada a cada trabajador, aquí es clave el equilibrio que hay respecto del manejo de esa información con el deber de, o sea, con el derecho de intimidad del trabajador, con la obligación de tener reserva de la información personal que administra la empresa, y en todos estos temas también la armonía entre la operación de la compañía, sus decisiones y la normativa aplicable termina siendo clave. Nosotros creemos que en ese sentido la regulación laboral tiene que ser un elemento que nos permita hacer un avance propositivo en esto. Muchas veces las normas parecieran ser menos dinámicas que lo que se necesita, pero por otro lado, las normas nos permiten dar el conocimiento apropiado y nos permiten dar la regulación de protección que va a permitir que toda esta figura que estamos diseñando, que todo nuestro esfuerzo para lograr retomar las funciones y adaptarlas a un nuevo escenario, se pueda hacer de la forma correcta. Y en ese sentido es un tema esencial que nos va a permitir acompañar este proceso y que tenga un resultado exitoso para todos. Muy bien, muchas gracias, Juan Andrés. Y por cerrar, estamos ya llegando a la parte de preguntas y queremos dejarle un rato para eso, pero sí que queríamos insistir en un último mensaje, ¿vale? Lo que queremos insistir es que esto, y ya lo hemos comentado varias veces a lo largo de la charla, pero que esto requiere agilidad, que requiere rapidez y afortunadamente, digamos, el enfoque que plantea EY para abordar esto parte, digamos, con un assessment que tenemos ya preparado y es prácticamente express, se puede hacer en un día y a partir de ahí podemos empezar a definir acciones súper concretas, algunas que se pueden implementar automáticamente o inmediatamente, otras que tardarían una semana o que deberíamos darnos una semana para empezar a trabajar en los planes de adopción, a empezar a generar algunos análisis y a partir de ahí definir los planes específicos y después ya empezar a escalar, a implementar, etcétera, a partir de una semana. Con esto quiero decir que en una semana podemos ponernos en marcha y podemos tener un plan ya en funcionamiento. Y con esto le paso la palabra a Eduardo, que va a trabajar o a moderar las preguntas. Gracias, Pablo. Hemos recibido ya varias preguntas. De nuevo, quiero dar las gracias a nuestros socios por explicar un poco más cómo la tecnología, la gestión de cambio, la cultura, la operación, todo el entorno legal que tenemos que considerar a este retorno seguro a nuestras oficinas y operaciones. Bueno, han llegado muchas preguntas. Voy a responder la primera que veo acá que tiene que ver un poco sobre el enfoque. Dicen que hay muchas iniciativas aisladas en el mercado. Se ve un enfoque mucho más integral. ¿Es esto lo que EY propone para abordar el COVID? Bueno, acá no dice quién mandó el mensaje, pero sin duda nuestra visión está muy alineada al propósito de EY. Nuestro propósito es construir un mejor mundo, un futuro mejor para nuestro mundo. Entonces, nuestro enfoque va más allá de simplemente soluciones aisladas para solucionar problemas específicos. Estamos entregando un enfoque integral que obviamente la tecnología es parte fundamental de esto, desde el momento que el empleado sale de su casa, hace su autodiagnóstico, hacemos el monitoreo por donde pasa a través de los índices de distanciamiento social para ver si esta persona se está exponiendo a riesgos o no, al control de acceso cuando entra a las oficinas para poder medir su temperatura usando cámaras como presentó Patricio, y también dentro de la empresa la misma operación del día a día del trabajo de la persona para poder ir evaluando el riesgo que
que estamos poniendo nuestras personas y obviamente poder actuar antes y tomar decisiones antes de que efectivamente exponemos a riesgo de contagio a estas personas. Y más allá de esto, estamos ayudando también al gobierno de Chile con esta plataforma que comentaba Pato de atención médica virtual y también apoyando al gobierno con diferentes formas, tanto la tecnología como procesos, para poder de alguna manera dar esta visión integral a la vuelta del trabajo. Tenemos más preguntas, vamos a ver si aprovechamos. Hay una aquí para ti, Pablo, que dice, se indica que lo más importante es poner a las personas en primer lugar. Sin embargo, se indica que se trabaja en el retorno seguro, la operación y el control. ¿Cómo es posible motivar al trabajador y a su familia, considerando los riesgos a su salud y a las formas de mitigarlos? Buenísima pregunta y digamos que ahí está la clave de todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que trabajarlo en primer lugar, desde el entendimiento de la situación de cada uno. O sea, como decíamos antes, esta gestión de impactos y este entendimiento de en qué le impacta a cada uno la situación, hay que hacerlo y ojalá se pudiera llegar a hacer hasta a nivel de persona, ¿no? Se suele hacer esto a nivel de colectivo, pero hay que entenderlo casi a nivel de persona. Y a partir de ahí hay que intentar implementar acciones que permitan facilitar esta motivación, que permitan que el colaborador entienda que te estás preocupando por ellos, que estás entendiendo la situación por la cual, pues no sé, dices, siente miedo, por la cual tiene a los hijos en casa y no puede a lo mejor estar en todas las reuniones, situación por la cual vive muy lejos y tiene digamos, un movimiento hasta la oficina demasiado largo. Entonces, a partir de ahí, teniendo ese entendimiento y entendiendo el colaborador, que tú te estás preocupando por ellos, que estás haciendo planes específicos, nosotros, en nuestra experiencia, la motivación y la colaboración es mucho mayor de la esperada. O sea, la verdad, si el colaborador entiende que tú estás haciendo lo máximo, que estás poniéndote en su lugar a la hora de entender las problemáticas y que estás haciendo esfuerzos y planes específicos para facilitar la vida de cada uno de ellos, el colaborador responde y lo agradece mucho. Todo esto también tiene una componente que se trabaja también desde el propósito. Si tú entiendes qué es lo que le moviliza a las personas de tu compañía, si tú entiendes qué es lo que hace que se motiven para trabajar, para ir cada día a hacerlo cada día mejor, esto también te permite a ti apalancarte en este propósito y sobre él definir acciones específicas que permitan que cada uno de los empleados pues trabaje de una manera mejor. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Juan Andrés, tengo dos preguntas para ti. Voy a poner para hacer un poco más rápido. La primera pregunta es de Bernardo, dice, ¿cuál es el límite entre protección y privacidad? Y la segunda pregunta es de Marcela Farías, que dice, ¿está considerado en este plan de trabajo de retorno la gestión de la necesidad de vinculación de las empresas? Ok. Respecto a la primera pregunta, efectivamente hay un tema que es esencial al momento de la gestión de las normas laborales, y es que, por una parte, la ley reconoce la facultad de la empresa de administrar su organización, pero por otra parte establece que todas las facultades de administración del empleador tienen como límite los derechos del trabajador. Entonces, efectivamente, todas las decisiones que se vayan tomando en este escenario tienen que evaluar, por una parte, la necesidad y la importancia del liderazgo dentro de la empresa, de determinar cómo puede continuar su operación, pero teniendo siempre presente que hay un derecho de intimidad del trabajador que está reconocido a nivel constitucional, y que por otra parte, las medidas que se vayan adoptando nunca deben perder de vista el derecho del trabajador a la dignidad dentro de su trabajo, a la protección, a su salud y a la reserva de la información personal que le corresponda. Entonces, son temas que se pueden gestionar en forma apropiada. Efectivamente, y como comentábamos antes, las medidas que la compañía vaya adoptando tienen que estar debidamente reguladas, tienen que estar debidamente informadas y deben ser parte de las condiciones que se acuerdan dentro de una compañía. O sea, en último término, es muy importante que el trabajador esté en conocimiento y en acuerdo con las medidas que se están tomando, porque precisamente lo que esas medidas buscan es que la organización pueda seguir funcionando, el trabajador pueda seguir prestando sus servicios y en un entorno más seguro.
Y por eso es que dábamos tanto énfasis en que no pueden ser medidas de restricción ni de que parecieran sancionatorias. Todo lo contrario, son medidas de acompañamiento, son medidas de capacitación, son medidas para un trabajo más dinámico y para un trabajo más protegido. Y de esa forma vamos a lograr el equilibrio que necesitamos entre el deber de la empresa de mantener su organización y ojalá permitir que crezca, y por otra parte, la tranquilidad del trabajador de saber cómo tiene que colaborar y el entorno protegido en que va a poder hacerlo. Y respecto de la segunda pregunta, es una pregunta extremadamente delicada, porque efectivamente hay también un equilibrio que existe en la ley respecto de la facultad que tiene la empresa de organizar, y al organizar evidentemente que están sus facultades de determinar la dotación que necesita y las competencias y características que necesita. Pero por otra parte tenemos en Chile un sistema en donde existe una suerte de estabilidad relativa laboral, lo que significa que en principio no pueden haber más desvinculaciones que las que se puedan ajustar a las causales legales. Y por eso es que es tan importante tener en cuenta de que en Chile las decisiones de desvinculación son generalmente decisiones que deben ser objetivas, deben ser económicas y en último término vinculados con la realidad en que la empresa puede desarrollar sus funciones. Y estamos en un entorno en que eso va a ser muy delicado. Se acaba de discutir en el día de ayer y se acaba de aprobar en el fondo una nueva modificación a la Ley de Protección del Empleo, donde efectivamente surge una nueva restricción para efectos de despido. Y es un tema que va a ser muy importante. En las empresas en las cuales existan medidas de suspensión, va a haber una limitación a la facultad de despedir, cosa que no estaba en la ley ya como salió el 6 de abril. Este tema acaba de cambiar ayer. Entonces, el tema de la situación en la que la empresa puede evaluar cuáles son los procesos en los que puede mantener y capacitar y ojalá en el fondo lograr la mayor protección posible dentro de su dotación, versus los escenarios en los cuales efectivamente se va a encontrar en un escenario económico que lleve a revisar su dotación y ver quiénes van a salir, es un tema que es delicado y por lo mismo el llamado es a manejarlo con el extremo cuidado, tanto humano como legal. Muchas gracias, Juan Andrés. Estoy seguro que este es un tema que muchas organizaciones están buscando respuesta ahora. Tenemos tiempo para una pregunta más. La verdad, voy a hacer las dos preguntas acá para Patricio Cofré, que creo que puede contar un poquito más. Muy interesante lo que mostraron del Ministerio de la Salud con telemedicina. La pregunta es, ¿esto ya está implementado y funcionando? ¿Es para todo Chile? Y aprovecho también para hacer la segunda pregunta también de tecnología, que es, en mi empresa compramos ya las cámaras térmicas, pero si ya las tengo las cámaras, ¿podemos usar la solución de UI? ¿Puede responder las dos preguntas, Pato? Por supuesto. Y bien. Bueno, respecto a la plataforma de telemedicina, sí, ya lleva aproximadamente un mes en funcionamiento, ya hay números de operación, así que sí, esto es una plataforma que está abierta, que la ha disponibilizado el gobierno de Chile. Van a poder encontrar rápidamente las referencias, incluso poder en caso, digamos, que lo requieran, poder usarlo. Así que coronavirus.minsal.cl. Pueden entrar en excelente. cualquier momento. Eso. Gracias, Pablo. Ahí está el link, entonces pueden mirarlo, pueden incluso poder usarlo, digamos, ojalá no lo necesiten, pero en la medida que se requiera, está disponible y lo ha disponibilizado el gobierno en un despliegue nacional, ¿ya? Y eso es algo que nos enorgullece harto. Es un caso, digamos, que hemos podido resolver y hemos podido también contar a otros países, digamos, de lo que aquí se está haciendo. ¿Ya? Y respecto a la segunda pregunta es, bueno, si yo ya adquirí cámaras y cámaras térmicas, digamos, ¿puedo implementar esto? La respuesta es sí, digamos, ahí nosotros, esto es un desarrollo que Iguay viene haciendo hace mucho tiempo, donde ya hemos trabajado la integración de protocolos con los principales proveedores de cámaras térmicas, así que nosotros sí podemos inyectarnos. Y eso tiene un poco dos acepciones. Uno es sí porque técnicamente está resuelto, y dos porque es nuestro convencimiento de que esto tiene que ser un mix de tecnología. Es decir, no basta solo con una cámara térmica que alerte de que en algún punto de la escena la temperatura superó el umbral, sino que para nosotros esto tiene que ir de la mano, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de ver si esto hay una mayor incidencia en los hombres, en las mujeres, cómo esto se combina con el uso o no uso de la máscara, si hay un rango de edad donde este fenómeno se está haciendo. Entonces, te fijas, no es solo temperatura, es temperatura en combinación con varios otros elementos que la inteligencia artificial ya nos provee. O, por ejemplo, decir cuántas personas están con sobre 37 en una escena o en un rango de tiempo. Así que es nuestro convencimiento de que esto es un
un despliegue digital, un enfoque digital, más allá de una sola tecnología. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Juan Andrés Pérez. Y muchas gracias a todos ustedes por participar en nuestro webcast. Como saben, tenemos webcast 3 veces a la semana, ¿no? Los martes, miércoles y jueves, todos relacionados al COVID. Y en este logramos presentar a ustedes nuestras soluciones para apoyar a las empresas y al gobierno y a todo nuestro país para seguir combatiendo la pandemia y volver a trabajar de una manera segura, usando la tecnología, innovación, procesos, cultura, temas legales. Muchas gracias. Cualquier necesidad que tengan, van a estar los contactos. Vamos a publicar la presentación post el evento. Pueden contactarnos y nosotros podemos ahí contestar las otras preguntas que puedan tener. Que tengan buenos días y obviamente estén seguros disfrutando sus familias y sus casas. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias.